Dos lanchas con vectores velocidad V1, 80 km por hora, con un ángulo de 75 grados, y V2, 90 km por hora, con un ángulo de 20 grados, arrastran un cuerpo. Indique la magnitud de la velocidad y ángulo director con la que se mueve este cuerpo. Lo tenemos que resolver por el método gráfico del triángulo, por el método analítico del triángulo, por el método gráfico de descomposición rectangular y por el método analítico de descomposición rectangular. Las formas en cómo lo tenemos que resolver este ejercicio. Entonces, vamos con el método gráfico del triángulo. Trazamos nuestro primer vector. Entonces, vamos a colocar el transportador que coincida en los ejes de transportador con los ejes de nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Y ahí, a un ángulo de 75 grados, vamos a trazar la magnitud de nuestro primer vector con 80 unidades. Vamos a colocar posteriormente el transportador al final, ¿sí?, de la punta de la flecha, de donde concluyó ese primer vector, y vamos a trazar el segundo vector con una magnitud de 90 unidades, con un ángulo de 20 grados. Pues aquí a 20 grados trazamos ese segundo vector, y este segundo vector tiene que tener una magnitud de 90, y vamos a dar el ángulo de aquí a aquí, y le damos el tono rojizo que tenemos y lo marcamos con 20 grados, ¿sale? Ahí está. Pero ya tenemos los dos vectores. Ya tenemos nuestro primer vector y nuestro segundo vector. Del origen del primer vector al extremo opuesto del último vector, del segundo vector, esa es mi resultante. Entonces, de aquí al extremo opuesto. Y el ángulo medido desde el eje polar o desde el eje X positivo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué magnitud tiene. Medimos el ángulo. Vamos al transportador, pues nos posicionamos ahí. Medimos el ángulo, 45 grados. Vamos a tener nosotros una magnitud prácticamente de 152 con un ángulo de 45 grados. Ese es el vector resultante. Los únicos dos vectores que yo conozco es este de aquí y es este de aquí. Es el de 90 y es el de 80. La resultante no la conozco. Esto lo obtuve de forma gráfica. El ángulo que obtuve aquí de 125, ¿sí?, es el ángulo que forma entre los dos, estos dos, 125. Entonces, de ahí vamos a utilizar la ley de senos y cosenos para obtener esas magnitudes. Bueno, aquí está de otra forma, ¿no? Este de aquí es de 20. Desde aquí a acá es 75. Este de aquí a aquí es de 15 grados. Por ser opuesto al vértice, este es de 15. 15 más 90 más 20. Así es como lo estoy obteniendo aquí. Ok, entonces, ese es el de 135. Vamos a recurrir a la ley de cosenos, ¿sale? La ley de cosenos dice que c cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada más 2 veces el producto de este por el coseno del ángulo opuesto a este de acá, ¿no? Aquí necesitamos a BR. Yo necesito tener el ángulo opuesto a BR, que es este de acá, ¿ok? Y los dos lados que conforman ese ángulo, para poder utilizar la ley de cosenos. Entonces voy a sustituir, en lugar de poner C, voy a poner BR. En lugar de poner A, voy a poner B1. Y en lugar de poner B, voy a poner B2. ¿Sale? Entonces sustituimos BR es igual a B1 más B2 menos el doble producto de este por este, B1 por B2, por el coseno del ángulo opuesto a BR. En este caso le estoy llamando beta. Ese vale 125. Y les tiene que dar 22.759.5. Y les va a dar 150.86. Sí. Kilómetros por hora. ¿Sale ya?
Ok, ahora vamos con el ángulo director. El ángulo director es desde el eje X positivo hasta acá. ¿Sale? Yo sé que desde aquí hasta acá mide 75 grados. ¿Sale? Entonces, pues está cruzando no exactamente a la mitad, cruza por encima. Este es el que tenemos que dar. Pero ¿cómo obtengo yo este ángulo? Pues tengo que obtener este de aquí, ¿sale? Y a 75 le resto este valor para obtener este. ¿Cómo obtengo este ángulo de aquí? Pues ya tengo BR, acabo de obtenerlo. Tengo este ángulo de acá, ¿sí? Y necesito forzosamente el lado opuesto a este, que es este de acá, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar, ese es de 90, vamos a utilizar esos valores para determinar este ángulo de aquí. Ok, voy a utilizar B2 entre el seno de este ángulo, le vamos a dar un nombre X, y BR entre el seno de 125. Y después a 75 le resto este ángulo y me va a dar teta. Eso es lo que vamos a proceder a hacer. Ok, a ese ángulo lo estamos llamando phi. Ok, entonces va a ser 90 entre el seno de phi, va a ser igual a BR entre el seno de 125. Es lo que me dice la ley de senos. El lado entre el seno opuesto de ese respectivo ángulo va a ser igual a otro lado entre el seno opuesto, sí, a ese respectivo lado. Y va a ser igual al tercer lado entre el seno opuesto de ese tercer lado. De ahí solamente necesitamos dos lados y dos ángulos. Tres datos. Conozco BR, conozco su ángulo. Conozco B2 y el otro ángulo no lo conozco, entonces vamos a poder conocer este de aquí. Vamos a hacerlo. Entonces, este pasa multiplicando para acá. Y este pasa multiplicando para acá. Va a quedar B2 por el seno de 125. Y después BR lo pasamos dividiendo. Nos queda B2 seno de 125 entre BR. Y me quedó el seno de phi. Entonces tenemos que obtener el ángulo cuyo seno me da phi. Este de aquí. Todo esto lo tenemos que asociar. No sé si les da 29.25 grados, que es este de aquí. Sí. Ok, este 29.25, de acuerdo a la figurita, es este de aquí. Este. Entonces, desde aquí hasta acá son 75. Tengo que restarle 75 menos este para que me dé el ángulo director. Vamos a hacer esa diferencia. 75 menos 29.25 me da 45.75. Entonces mi resultante es 150.86 con ángulo de 45.75 grados. Este es el valor exacto. Y el de la gráfica que obtuvimos, el de 150 con ángulo de 45, es un valor aproximado, este de aquí. ¿Sale? 150 con un ángulo de 45 grados es un valor aproximado porque lo estamos haciendo de forma gráfica. Pues el valor exacto es este. ¿Sale? Ahí ya lo resolvimos de las dos formas por ley de senos y cosenos y haciendo uso de el método gráfico del triángulo. El método primero gráfico, descomposición rectangular. Por descomposición rectangular, trazo mi primer vector. Ahí está mi primer vector con 75 grados. Voy a obtener las componentes rectangulares, la cual va a estar aquí una y aquí está la otra, ¿sale? Del otro lado trazo el segundo vector, obtengo la componente rectangular. Aquí está una y aquí va a estar la otra. Entonces, trazan esos dos vectores. Esos dos vectores van a ser sustituidas por sus componentes rectangulares. Este de aquí es sustituido por esta y por esta. Y este de aquí es sustituido por esta y por esta. ¿Sale? Entonces, solamente me van a quedar las componentes rectangulares. La del eje X y la del eje Y. Entonces, las sumamos. ¿Sí? Sumamos esta con esta. Y sumamos esta con esta. Y la resultante sale del origen al extremo opuesto. Pues ahí está mi resultante. ¿Sale? Ella suma las dos. Aquí está mi resultante. Tenemos 45 grados. Si medimos la magnitud, me tiene que dar 150 kilómetros por hora. Este es el método gráfico de componentes rectangulares. Vamos a hacerlo por la forma analítica. Trazo mis dos vectores. Aquí está mi primer vector, aquí está el segundo vector. O sea, ya los tienen. Este ángulo primero es de 20 grados.
de acá es de 75. Entonces, vamos a obtener la componente sobre el eje X. Es mi primer vector por el coseno del primer ángulo, el segundo vector por el coseno de su respectivo ángulo. Y de esa forma obtengo yo la componente sobre el eje X. Entonces, la velocidad sobre el eje X es 80, que le corresponde a B1 por el coseno de 75. Y la segunda es 90 por el coseno de 20. ¿Sale? Ahí está. Hacemos estas operaciones y me va a dar una resultante de 105.27 sobre el eje X. Lo mismo vamos a hacer con el eje Y, pero para el eje Y lo multiplicamos por el seno del ángulo. Siempre y cuando ese ángulo esté referenciado al eje X, sea el ángulo director. Para hacerlo así, los ángulos tienen que ser medidos desde el eje horizontal hasta donde encontremos el vector. Desde aquí hasta donde encontremos el vector. ¿Sale? Entonces, vamos con el eje Y. Es B1 por el seno de su respectivo ángulo, medido con respecto al eje X positivo o el eje polar. Y B2, seno de su respectivo ángulo. Entonces, B1 vale 80 por el seno de 75, más B2 vale 90 por el seno de 20. Se hace esta operación y se suma y les tiene que dar 108.05 kilómetros por hora. Podrán observar que esas corresponden a este triangulito de acá, a este y a esta, ¿sale? Uno es sobre el eje X y el otro está sobre el eje Y. Se me forma un triángulo rectángulo. Entonces, para obtener la hipotenusa, utilizamos el teorema de Pitágoras. Este al cuadrado más este al cuadrado, ¿sí? Y después le sacamos raíz cuadrada para obtener la hipotenusa. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Pues ahora las componentes, ¿sí? Es Bx, este es un cateto al cuadrado, más By, el otro cateto al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada y ya obtengo yo la magnitud de ese vector. Entonces, Bx, 105.27 al cuadrado, más By, 108.05 al cuadrado. Y después sacamos raíz cuadrada. Y nos da 150.862 kilómetros por hora. Esta es la magnitud del vector. Pues vamos a compararlo con lo que hicimos analíticamente por el método del triángulo. 150.86. Pues por el método del triángulo analítico, 150.86. El ángulo tiene que dar 45.75, ¿sale? Entonces, analíticamente les tiene que dar lo mismo, independientemente del procedimiento que sigan. Ok. Entonces ya tenemos ahí la magnitud. Ok, ¿sale? Vamos con el ángulo director. El ángulo director, ¿cómo lo obtenemos? El ángulo director viene desde aquí hasta acá. ¿Cómo voy a obtener este ángulo? Ok, en este momento yo tengo este cateto y tengo la hipotenusa. Ok. Entonces podría utilizar cualquiera de las 6 funciones trigonométricas. Normalmente se usa la tangente. Entonces, si utilizamos la tangente, yo tengo para este ángulo de aquí, ¿sí? Para este ángulo, ¿qué cateto es? El opuesto. Es el opuesto. Y este es el adyacente. Entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente, inversa de tangente, me va a dar el ángulo. Entonces va a ser 108.05 entre 105.27 y les da los 45.746.